¿Alguna vez sentiste que estabas orando, pero no conectabas con nada, ni siquiera contigo mismo? ¿Te ha pasado que callas, y en ese silencio algo se mueve dentro de ti? Comenta abajo, ¿qué ha sido para ti lo más difícil o lo más poderoso al orar en el Espíritu? Hay instantes en la vida en los que sentimos que hemos llegado al límite. Las palabras pierden sentido, los pensamientos se dispersan y el alma queda en pausa, preguntándose si Dios sigue prestando atención. Pero, ¿y si el problema no fue a que Dios no escucha, sino que nosotros jamás aprendimos a comunicarnos desde el lugar correcto? ¿Y si nuestras plegarias, por sinceras que parezcan, parten de un corazón distraído, una mente saturada o una voluntad que aún no se ha rendido? Antes de orar, hay algo crucial que no puedes ignorar, porque si lo haces podrías estar perdiéndote el instante más sagrado del día. Soy Bur y esto es Historia Checobono en español. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte. Lo que estás a punto de escuchar no es una reflexión más, sino un llamado urgente del Papa León XIV a regresar a la raíz, a reencontrar el verdadero poder de la oración. No hablo de oraciones repetidas o religiosas, sino de esa oración auténtica, viva, en espíritu y verdad. El Papa comenzó su mensaje sin elevar la voz, pero cada palabra tenía peso. No empieces a orar, dijo, sin primero silenciar el ruido que llevas dentro. No hablaba del ruido externo, sino del torbellino interno. Pensamientos agitados, emociones desordenadas, inquietudes que persisten incluso con los ojos cerrados. Muchos oran con la boca, advirtió, pero su espíritu permanece inmóvil. Sus palabras no cruzan el techo. Explicó que hay dos clases de oración, la que nace del cuerpo y la que brota del espíritu. La primera puede parecer intensa, incluso apasionada, pero carece de sustancia. La segunda, la espiritual, no necesita adornos, solo sinceridad. Cuando oras desde la carne, tus labios se mueven, pero tu mente divaga. Estás preocupado por tu día, tus deudas, tu imagen. Las palabras se elevan, pero tu espíritu se queda atrás. La oración, dijo el Papa suavemente, no es solo hablar, es elevarse. Orar como Dios quiere no es repetir frases vacías, es ascender, dejar lo terrenal, entrar en su reino, en su verdad. Es orar desde las alturas, donde Cristo está entronizado. Efesios 2:6 lo confirma. Cuando oras desde ahí, ya no ruegas como un mendigo, hablas como un embajador con autoridad. Entonces, ¿por qué tantos nunca llegan a ese nivel? Porque el enemigo sabe el poder de una oración verdadera. Por eso busca mantenerte en la superficie, ocupado, repitiendo palabras sin alma. El Papa habló con el corazón expuesto. Veo creyentes que oran acostados, medio dormidos. Dicen que oran, pero en realidad solo se aseguran de no salir de su zona de confort. Dicen estar en la presencia de Dios, pero no han salido de sí mismos. Citó Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aclaró, no es una condena, es una advertencia por amor. Dios no busca culparte, sino elevarte. Y mientras lo decía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Demasiados creyentes han pasado años sirviendo, asistiendo a iglesias, incluso predicando, sin experimentar lo que es realmente orar. Nunca cruzaron esa línea entre la costumbre religiosa y la intimidad con Dios. Rendirse no es levantar las manos a cantar, es soltar el control. Es decir, Señor, no vendré con mis planes, solo quiero escucharte. Es soltar el ego, dejar atrás tus ideas, para abrazar las de Dios. Solo entonces, explicó, el Espíritu comienza a interceder dentro de ti, no con tus palabras, sino con gemidos profundos. Citó Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. La oración genuina no es solo un deseo, es una fusión. Y cuando esa unión ocurre, ya no eres tú hablando, es Cristo en ti proclamando su voluntad. Tus palabras dejan de ser sonidos, se transforman en armas. El cielo las recoge, el infierno se estremece y la tierra responde. Pero para que eso ocurra, tu espíritu tiene que estar presente. Tu cuerpo puede estar de rodillas, pero si tu mente está en otro sitio, tu espíritu no ha llegado. Entonces compartió algo que hizo que todos quedaran en silencio. Si mientras oras estás pensando en tus pendientes, en tus problemas o en lo que deseas, no estás orando, solo estás hablando contigo mismo. Citó Proverbios 23:7. Como piensa dentro de sí, tal es él. Y añadió, tu espíritu estará donde están tus pensamientos. Si estás disperso, no estás frente a Dios, estás donde tu mente se fue.
Por eso pidió con fervor: antes de orar, detente, respira, examina tu corazón. Pide al Espíritu Santo que te enfoque, que te ubique. Entra con respeto. Recuerda ante quién estás. Luego bajó la voz y pronunció algo que quedó suspendido en el aire. Jamás entres a la presencia de Dios con ligereza. No estás ante una idea, estás ante el Altísimo. Dijo que muchos se duermen orando, pero pueden pasar horas viendo una pantalla. Les cuesta articular 2 frases en oración, pero hablan sin parar sobre cosas sin valor. Hemos perdido el temor de Dios, dijo con pesar, y por eso dejamos de reconocer su presencia. Pero no porque Él se haya ido, sino porque nosotros dejamos de buscarlo con todo el corazón. El que ora en espíritu, dijo mirándolo lejos, pierde la noción del tiempo. No se preocupa por quien lo ve, no busca destacar. Solo desea estar con Dios, porque ahí es donde su alma encuentra descanso. Y concluyó con fuerza: cuando oras así, ya no oras desde el problema, oras por encima de él. Citó Juan 3:31, el que viene de arriba está por encima de todos. Y explicó: estar en la presencia de Dios te eleva, y desde lo alto, todo lo que está abajo tiene que ceder. Las cadenas se rompen, las cargas se caen, porque ya no hablas desde la tierra, hablas desde el trono. Y entonces, con voz baja y pausada, lanzó una última reflexión. Es por eso que el adversario busca distraerte, dijo, porque sabe lo que ocurriría si descubrieras el poder de la verdadera oración. El Papa León XIV bajó la vista, como si cada palabra volviera a nacer en lo más hondo de su alma. Al alzar la mirada, sus ojos brillaban con una calma que no parecía humana. Muchos creyentes creen que orar es hablar con Dios. Pero la oración auténtica, la que brota del Espíritu, no se limita a decir palabras. Es morar, quedarse, permanecer en su presencia hasta que el alma se aquiete, la mente se serene y solo Él baste. Compartió entonces una visión recibida durante un retiro en completo silencio. En ella, observó a 2 personas orando. Una pronunciaba frases intensas, con gestos y palabras cuidadosamente expresadas. Junto a ella, otra simplemente cerraba los ojos y mantenía un rostro sereno. En el plano espiritual, la que hablaba estaba rodeada de neblina y confusión. Sus palabras ascendían, pero no llegaban. En cambio, la que guardaba silencio estaba envuelta en claridad. El cielo la rodeaba. Dios estaba con ella. Fue entonces, dijo el Papa, cuando comprendí: Dios no responde al volumen de tu voz, sino a la disposición de tu espíritu. No se trata de cuánto digas ni de cuán fuerte ores, sino de hacerlo desde el lugar correcto, desde la entrega, desde la humildad, desde la quietud interior. Miles piden cosas, explicó, pero pocos se rinden, y es esa rendición lo que transforma la oración. Cuando ya no buscas convencer a Dios, sino simplemente estar con Él, algo profundo ocurre. Entonces narró la historia de una madre con 3 hijos. Su esposo había abandonado la fe y la familia. Ella oraba cada día, ayunaba, lloraba, pedía, pero todo seguía igual. Hasta que una noche, agotada, dijo: Señor, ya no sé qué decir, solo quiero que estés aquí. Y se quedó en silencio. Día tras día, comenzó a orar sin hablar, solo estando. Y fue en ese espacio, dijo el Papa, donde Dios comenzó su obra. Primero en ella, dándole paz, fuerza y claridad. Tiempo después, sin esperarlo, su esposo volvió, quebrado, diciendo: No sé qué le pasó, pero quiero lo que tú tienes. Porque la oración que cambia no siempre altera la situación. Primero transforma al que ora. León XIV hizo una pausa y dijo: Cuando tú cambias, todo a tu alrededor también lo hace. Muchos quieren milagros sin cambiar. Buscan respuestas sin presencia. Pero Dios nunca prometió comodidad, prometió compañía. Y eso, afirmó, vale más que cualquier señal. Citó Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. No dice que la solución lo hará, dice que su paz es la que protege. Habló entonces sobre preparar el corazón antes de orar, como quien entra ante un trono, como quien va a ver a un rey. ¿Cómo le presentas ante alguien importante? Preguntó. ¿Y qué haces antes de hablar con el Creador del universo? Dijo que muchos oran con prisa, con distracciones, sin detenerse. Pero la oración verdadera requiere pausa, requiere intención, requiere reverencia. No es que Dios necesite silencio, dijo, es tu alma la que lo necesita para poder oírle. Compartió una experiencia suya.
Una noche difícil. Se arrodilló, pero no logró hablar. Su alma estaba agotada, su mente vacía. Solo pudo decir, estoy aquí. Y se quedó así. No hubo visiones, ni fuego, solo una presencia. Y en ese silencio, Dios vino. No con palabras, sino con un abrazo invisible. Y entendí, confesó, que Él no necesita que hables, necesita que estés disponible. Se dirigió entonces a quienes oran y no sienten nada. Si estás seco, no te vayas. Quédate, aunque no sientas, aunque no veas. A veces, lo que más honra a Dios no es tu pasión, es tu perseverancia. Criticó el error de ver la oración como deber o tarea. Dios no quiere que ores por obligación, quiere que ores por amor. Y si no sientes ese amor, pídeselo. Dile, enséñame a amarte más que lo que te pido. Y cuando haces eso, añadió, tu oración cambia. Ya no lo haces por resultados, lo haces porque Él es tu refugio, porque sin Él todo pierde sentido. También advirtió sobre el riesgo de usar la oración como herramienta de manipulación. ¿Cómo puedes pedir dirección si no estás dispuesto a cambiar tu camino? La oración no es solo para expresar deseos, sino para descubrir lo que Dios quiere. Cuando oras de verdad, desde un corazón rendido, dijo con firmeza, Dios te responde. Tal vez no como esperas, tal vez no de inmediato, pero responde, y cuando lo hace, lo sabes. Contó que, en momentos de angustia, sin saber qué decir, bastaba con estar quieto. Y en ese silencio, las lágrimas hablaban por él. No te avergüences si no sabes qué decir. No te frustres si te distraes. Solo vuelve. Cada vez que regreses, estás orando. Y citó Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Y subrayó, constantes, no perfectos, no elocuentes, solo constantes. Se acercó al borde del altar, bajó la voz como si hablara al alma de cada persona. Alguien ha dejado de orar. Cree que no vale la pena. Piensa que Dios ya no responde. Pero hoy te digo, vuelve. No para repetir. Vuelve para rendirte. Vuelve para quedarte. Y cerró esta parte con una frase que flotó como una promesa. Dios no busca oraciones impecables. Busca corazones presentes. El Papa León XIV quedó en silencio por unos segundos, manos juntas al pecho, como si esperara que cada alma respirara más lento, más profundo. Luego dijo con convicción, cuando oras en el Espíritu, algo invisible se mueve, tal vez no fuera de ti, pero sin duda dentro. Y cuando tu interior cambia, el exterior no puede resistirse mucho. La oración carnal quiere alivio inmediato. La espiritual anhela una transformación duradera. La carnal busca que Dios altere la situación. La espiritual clama por un corazón renovado. La carne ora para apagar el fuego. El espíritu para que el fuego purifique, afirmó. Y entonces relató la historia de un joven marcado por el abandono de su padre. Durante años oró con rabia, pidiendo justicia. Pero nada pasaba. Hasta que un día, derrumbado, dijo, no puedo más, cámbiame a mí. En ese instante, el espíritu empezó a orar en él. Y por primera vez, sintió compasión por su padre. No porque el dolor no fuera real, sino porque comprendió que él también necesitaba sanarse. Esa, dijo el Papa, fue su primera oración real. No pidió castigo, pidió presencia. Y meses después, sin buscarlo, el padre volvió, roto, pidiendo perdón. Cuando oras en el Espíritu, concluyó, Dios no solo escucha tus palabras, escucha tu entrega. Y donde hay rendición, Él responde con poder. Explicó que la verdadera oración cambia el ambiente espiritual. No es emocionalismo, no es técnica, es batalla espiritual auténtica. Citando 2 Corintios 10:4 dijo, las armas con que luchamos no son humanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esas armas, explicó, solo se activan cuando oras desde lo alto, desde tu posición como hijo sentado con Cristo. Si oras desde abajo, suplicas. Si oras desde lo alto, declaras. Si oras desde temor, pides ayuda. Si oras desde la fe, proclamas victoria. León XIV concluyó diciendo que orar en el Espíritu no es entrar en trance. Es orar con conciencia de quién eres, de quién es Dios y de que su Espíritu ora contigo. Romanos 8:16 lo confirma. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro interior de que somos hijos del Altísimo. Y cuando oras desde esa identidad, el cielo se abre. Porque un hijo no suplica,
se alinea. El Papa advirtió, el enemigo no teme tu volumen, sino tu certeza. No le preocupan tus gritos, sino tu seguridad de que estás orando desde lo eterno. Por eso busca distraerte, agotarte, llenarte de ruido, para que no entres al lugar donde tu oración mueve realidades invisibles. Habló entonces del poder del silencio sagrado en la oración. Ese que no es vacío, sino cargado de intención. Porque a veces creemos que orar fuerte es más efectivo, pero hay terremotos en el espíritu que nacen sin sonido. Contó de una vigilia en la que un grupo clamaba con fervor, pero en una esquina, una anciana solo movía sus labios en silencio. Nadie la notaba, hasta que uno de los presentes tuvo una visión. Del cielo bajaba una espada de luz, no sobre los que clamaban, sino sobre ella, porque su oración no venía de la emoción, sino del espíritu. El Papa compartió también una experiencia íntima. En una temporada oscura, orar como siempre no funcionaba. Así que un día se sentó en silencio y pensó, no tengo palabras, pero aquí estoy. Y en ese instante, algo cambió por dentro. No afuera, pero sí en lo profundo. El Espíritu me sostuvo en mi fragilidad, dijo. No vino a exigir palabras, sino recordarme que intercede por mí cuando yo ya no puedo. Citando Romanos 8:26, repitió, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Si alguna vez no puedes hablar, pero tu alma gime, no estás en silencio, estás en batalla. Explicó también que la autoridad en la oración no viene de nuestra bondad, sino de nuestra posición en Cristo. No es por lo que hacemos, sino por estar cubiertos por el Hijo. Efesios 6:18 dice, orad en el Espíritu en todo momento. No es sugerencia, es necesidad. Sin el Espíritu, son palabras vacías. Con Él, son palabras vivas. Se dirigió entonces a quienes solo oran en la crisis. Si tu vida de oración depende de tus problemas, tu fe será débil. Pero si oras siempre, serás firme. La oración no es un escape, es el suelo firme de tu espíritu. Habló del fruto de una vida de oración espiritual, discernimiento, estabilidad y sobre todo, amor. La verdadera oración no te vuelve ruidoso, sino sensible, más parecido a Cristo. Y concluyó con una frase clara. El que ora en el Espíritu no intenta convencer a Dios, se entrega. Y en esa entrega, todo encaja. El Papa León XIV alzó la mirada. Su rostro irradiaba esa paz que solo brota de quien ha estado ante Dios. Ya hablamos de orar en el Espíritu, dijo suavemente. Ahora quiero decirte por qué no puedes seguir esperando. Pausó. El tiempo corre. El mundo grita. Las almas están cansadas. El enemigo no descansa. Y tú no puedes enfrentarlo sin primero haber estado con Dios. Orar en el Espíritu no es una técnica ni emoción. Es una forma de vivir. No es solo para momentos difíciles. Es el aire que necesitas cada día. Porque si no vives desde el Espíritu, vivirás desde la carne. Y la carne se agota, se rinde, no resiste. Compartió que en sus noches más oscuras, cuando ya no tenía fuerzas ni promesas que citar, fue el Espíritu quien lo sostuvo. No eran mis oraciones, eran las suyas. Yo solo me rendí. Habló a los que temen hacerlo mal. ¿Sabes que toca el corazón de Dios? No una oración perfecta, sino una sincera, aunque esté rota, sin adornos, solo tú diciendo, aquí estoy, Señor, a tu voluntad, punto. Citó Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa. Y aclaró, el justo no es el impecable, sino el honesto, el que se levanta tras caer, el que vuelve sin máscara. Ese es el que ora con autoridad. El Papa habló luego del poder colectivo de la oración. Cuando una iglesia ora desde el Espíritu, no solo cambia un individuo, cambia una generación. Dijo con firmeza, ya basta de oraciones vacías, rápidas, sin alma. Volvamos al corazón del Padre. Oremos hasta que el orgullo se rompa, hasta que las murallas caigan, hasta recordar que fuimos llamados no a resistir, sino manifestar su reino. Se refirió a quienes se sienten fríos, vacíos o sin fe. No es que Dios cambió, es que te desconectaste. Convertiste la oración en rutina. Pero hoy el cielo te llama, vuelve, ora de nuevo, escucha otra vez. Y bajando la voz, dijo, si necesitas llorar, hazlo. Si necesitas callar, está bien. Pero no dejes de venir. No dejes que la culpa te aparte. No dejes que la costumbre te robe la fe. No escuches la voz que dice que es tarde. Porque mientras respires, tienes acceso al trono.
Citó Hebreos 4:16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Y añadió, no esperes estar limpio. Acércate para ser limpiado. Él te llama por tu nombre. No hay lugar más seguro que su presencia. Allí se renueva el alma. Allí el miedo pierde poder. Allí se levantan los que ya no pueden más. Allí, dijo mirando al cielo, nacen los que transforman el mundo. Con firmeza declaró, sé una casa de oración, no alguien que solo ora a ratos. Conviértete en altar viviente. Que cada suspiro sea fe. Que tu día empiece en búsqueda y tu noche termine en gratitud. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo, y si no sabes qué decir, si todo está roto, deja que el Espíritu interceda. Solo dile, Espíritu Santo, ora por mí, y Él lo hará. Levantó los brazos y concluyó, Dios no necesita que hagas mucho, solo que regreses. Y si lo haces, conocerás lo que es vivir con propósito, con poder, con paz. El silencio que siguió fue sagrado, como si algo se hubiera sellado. Y si llegaste hasta aquí, si algo se movió en ti, haz 3 cosas sencillas. Suscríbete para seguir recibiendo estas palabras que te traen de vuelta a su presencia. Comparte qué parte te habló más. Tu testimonio puede tocar otra vida. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios sigue aquí. Porque podemos levantar una generación que no ora por rutina, sino con fuego. Que no solo pide, se entrega. Que no solo repite, permanece. Dios está escuchando y está esperando tu voz.